Buenos días, mi nombre es Vanessa Flores y hoy les quiero hablar sobre el Imperio Romano. El Imperio Romano fue un poder político y militar ejercido en Europa, África y en Oriente Próximo, entre el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Como ya hemos visto, ha sido un lapso bastante largo en donde, como toda nación, ha tenido altos y bajos. Ellos tenían colonizado, por así decirlo, tenían como su expansión llegó a todo el Mediterráneo, lo que lo llevó a, como ya mencioné antes, llevarse a África, estar en parte del norte de África, gran parte de Europa y bueno, en el Oriente Próximo. Inició con el emperador Octavio Augusto, quien dejó atrás la forma republicana y dio paso a la expansión de todo el imperio. Del Imperio Romano no podríamos agarrar solamente que si la educación o no, ya que hasta hablando culturalmente, lo que son la lengua latina, que fue la lengua principalmente manejada, pudo influir bastante en el mundo de manera universal. Ya poniendo un ejemplo, los días de la semana, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y como dato curioso, quería mencionarles que los dioses romanos, a diferencia de que como todo el mundo lo tiene, que son como una copia o bueno, agarrados de los dioses griegos, en realidad no fue así como sucedió. Los dioses romanos, ya los romanos, antes de colonizar, antes de agarrar los terrenos griegos, ellos ya tenían sus propios dioses. ¿Qué sucede? Que al ellos agarrar sus dioses, o sea, al ellos llegar hacia la antigua Grecia, otra civilización bastante importante, ya mencionada por algunos de mis otros compañeros, lograron como ese choque de culturas y lograron como que agarrar varias cosas de su cultura y de sus creencias. Entonces, teniendo ya sus dioses, los dioses romanos, y viendo que eran muy parecidos a los dioses griegos, poniendo el ejemplo del dios Martes. El dios Martes es el dios de la guerra, para ellos es el dios de la guerra y la fertilidad. Y bueno, los dioses griegos también tenían un dios bastante parecido, que era el dios Ares. Entonces, es como que agarraron sus dioses y como que los unieron, porque eran como que básicamente lo mismo. No fue tipo como la mayoría de las personas piensan, que simplemente los romanos llegaron y adoptaron la creencia. Pudo haber sido así con muchas cosas, como la educación, como la estructura, pero yo no lo veo como una forma de copia, sino una forma de adaptación. O sea, los romanos agarraban y veían lo que había en su entorno y trataban como de adaptarlo a su vida y mejorarlo, como tal es el caso de la educación, que a mi compañera más adelante les va a mencionar. O sea, hablando de temas como... Sí, bueno, por supuesto, como temas como de la arquitectura o la educación, es bien sabido que los romanos basaron parte de su educación en la educación griega, que es como que un modelo de educación que en ese entonces era bastante bueno y funcionaba de perfecta manera. ¿Qué hicieron los romanos? Agarraron ese conocimiento, no como dice todo el mundo, que simplemente quisieron agarrar y copiar. Yo lo veo como más una forma de evolución. Agarraron ese conocimiento, lo hicieron suyo, lo analizaron y lo agarraron a conveniencia. No fue que simplemente agarraron y copiaron, sino que es como cuando nosotros vemos un modelo de proyecto de una nación y vemos que está funcionando perfectamente. Nosotros obviamente vamos a querer agarrar y que funcione también ese proyecto en nuestra civilización. Algo así era lo que llevaban los romanos, que a mi parecer era algo bastante admirable, no por el hecho de que haya agarrado otras naciones y las haya copiado, sino porque simplemente haya querido agarrar la cosa buena de las otras naciones o de los otros lugares y haya querido adaptarlos y hacerlo como para que su nación surgiera. Muchas personas hablan de cómo el Imperio Romano adaptó el cristianismo como parte de su religión principal, pero pocos saben de cómo fue que funcionó realmente ese sistema. No fue algo como que simplemente agarraron y quisieron agarrarla así, como le acabo de desmentir el mito acerca de los dioses griegos y los dioses romanos. Como les venía explicando,
El proceso de incluir el cristianismo en Roma, en el Imperio Romano, fue un proceso más lento, que digamos. Hubo un emperador, si mal no me equivoco es Diocleno, no, me disculpan si no tengo el nombre perfecto, que nombres distintos, nombres bastante difíciles de decir, pero sí sé que en qué año fue. Fue en el año 303 después de Cristo, en donde ese emperador decidió hacer la persecución hacia los cristianos como forma de proteger su misma creencia. Era un emperador que era tenía bastante odio hacia la religión. Por lo tanto, hizo una de las persecuciones más sangrientas conocidas sobre esas épocas acerca de esa religión. Poco se sabe de este tema, poco se sabe de lo mucho que sufrieron las personas que servían a ese Dios y injustamente fueron perseguidas. Y bueno, lo que hizo fue haber un baño de sangre súper horrible que más adelante, como ya conocemos, el rey Constantino agarró y decidió abolir esa ley donde perseguían a todo cristiano que había. Y no fue que él incluyó la religión, fue que él la aceptó como una manera de pensar. Más adelante, en el 313, si mal no recuerdo, más adelante, discúlpenme, en el 330, si mal no recuerdo, no Constantino, sino el siguiente emperador que lo sucedió, decidió agarrarla como una religión, como la religión de la nación. Eso ya completamente distinto, aparte a Constantino, que es lo que todos creemos, que fue él el principal que quiso como incluir la religión, lo cual no es cierto. Él lo que hizo fue como agarrar y respetar la religión y a las personas que querían como llevarla a cabo. O sea, no era como que agarraban la religión como tal completamente suya, pero que sí hizo una ley que protegía a las personas de la religión, que permitía que todos pensaran de manera individual y no fuera una sola religión como tal. Pero claro que sí fue bastante influyente para que más adelante se dieran los decretos que formalizaban la religión como parte completa del imperio. ¿Y qué sucede con esto? ¿Por qué la religión forma parte del imperio? Yo lo veo de esta manera. Según las bastantes informaciones que he buscado, se veía venir que eran tanta la cantidad de cristianos que habían en el Imperio Romano en ese entonces, que era como una plaga, llamándolo en ese sentido. Pero bueno, entre estas y tantas cosas que podemos ver, logramos entender que de Roma, o del antiguo Imperio Romano, es bastante importante sacar lo que conlleva de la educación, como se trata de este tema. Pero yo quería enfocarme más en un tema global, porque las cosas sin sacar las cosas de contexto. Si nosotros no sabemos en qué época y en qué contexto y de qué forma sucedieron las cosas, no vamos a entender cómo logran evolucionar con el pasar de los años. Por eso mi gran afán por tratar de agarrar el tema y desglosarlo de esta manera, no hablando directamente de la educación, sino de las cosas que conllevaron a tener esa clase de educación, el tipo de pensamiento romano, cómo veían a las mujeres romanas, cómo eran los esclavos, que lo vamos a ver más adelante también con mis compañeros, desglosar el tema de manera general, para poder llegar a cómo la educación era de esa manera y por qué era de esa manera. Porque si no sabemos en un contexto global, no vamos a poder entender el significado principal de esta presentación. Muchas gracias y les agradezco por su tiempo. Y social de todo el entorno. ¿Okay? Aquí es cuando entramos a estas festividades. ¿Por qué? Porque ellos en estas festividades, muchas de ellas eran bastante, podrían sacar ventaja de lo que era la estructura de la pirámide donde veníamos de las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí en festividades, algunas para nombrar, tenemos la primera, es Saturnalia, que viene obviamente del dios Saturno. ¿Okay? Yo lo considero bastante vital porque esta festividad es la única donde la pirámide de las clases sociales
se merma, se desaparece, solo por, bueno, si mal no me equivoco, crea un periodo de un día o tres, o una semana. En este periodo de festividad de Saturnalia, las clases sociales desaparecen, por lo tanto, ya nadie era señalado como esclavo, plebeyo, noble, todos tenían los mismos derechos, podían disfrutar, podían descansar. Por lo tanto, esta festividad en particular era la más relevante y con eso podían manipular a toda la escala porque se mezclaban todos y siendo una ciudad cosmopolita, imagínense ese mare magnum de culturas y clases sociales conviviendo entre sí por un tiempo. ¿Okay? Luego está Libertalia, que esta en particular era más que todo para los nobles. ¿Por qué? Porque es una festividad donde ponen en práctica el descanso y todo tipo de placer. ¿Okay? En cambio, en la vida es como una especie de cena, como la última cena, donde todos se ponen a descansar, convivir, hablar, una práctica más que todo introspectiva, filosófica, con vino, por supuesto, y de esa forma, bueno, era, era una manera donde los nobles y tanto el clérigo e incluso el propio emperador podían coexistir todos al mismo tiempo para una charla más que todo lo que llamaremos una charla hasta la madrugada. ¿Ok? Y bueno, de momento estos son los puntos de mi parte. Buenos días, mi nombre es Jesús Ríos, sesión 20. Les voy a hablar de la parte, no específicamente de la educación de Roma, sino su cultura. ¿Okay? Entonces, aquí vendría siendo la cultura en Roma. Roma se caracteriza por tener una cultura bastante rica y variopinta, sería la palabra. ¿Por qué variopinta? Porque era una ciudad cosmopolita. ¿Qué es una ciudad cosmopolita? Querrán decir algunos. Cosmopolita significa de que albergaba bastantes personas de diferentes sitios, por lo tanto varias costumbres se moldean y se acostumbraron al sitio de Roma, lo cual eso es una estrategia bastante buena que la parte de Grecia, bueno, el imperio árabe, que la cultura griega no puso en práctica. ¿Por qué? Porque aquí albergaron bastantes personas de distintos lados con un fin más que todo estratégico, militar, para ser la potencia que es conocida, como ya es conocida. ¿Ok? Por lo tanto, es cosmopolita. ¿Qué podemos también poner en características de Roma? Que eran constructores bastante buenos realmente. Okay, ¿por qué eran constructores? Para empezar, ellos se caracterizaban porque hacían bastantes casas modernas, muy bien hechas y tenían buena mano en el sentido de lo que era derecho, lo que era el gobierno, lo que era la ingeniería, sobre todo la ingeniería y la construcción, porque se caracterizaron bastante por esa área, por diferentes momentos que a día de hoy todavía son relevantes. Entre eso tenemos el Coliseo Romano, el Panteón Romano, el Foro Romano, las termas de Callaca, también tenemos termas de Callaca, ajá, los acueductos de Segovia también los tenemos. Eran bastante conocidos porque son, bueno, bastante relevantes. Aquí solo voy a poner un par de ejemplos. El Coliseo, bastante conocido, y en lo personal, el Panteón. ¿Ok? ¿Por qué, por qué el Panteón lo conoce aquí como más relevante? Porque para mí es más relevante. Porque en Roma, dado que tuvieron bastante influencia de la cultura griega, ellos eran bastante filosóficos. ¿Ok? Eran bastante filósofos. Eran bastante filósofos, por lo tanto, ellos tenían una filosofía bastante pragmática, donde, entre comillas, se preocupaban por la buena vida, por tener una estructura orgánica de vida ética, moral, entre comillas, dado que eran, de cierta forma, cuando entramos en otro tema que voy a hablar ahorita, es una contradicción, hay una incongruencia en ese sentido. ¿Okay?
más que todo lo que eran los filósofos romanos más relevantes son Cicerón y Senacas. ¿Por qué? Porque Cicerón se basó bastante en Platón y Senacas se basó bastante en Aristóteles. Por lo tanto, ellos adaptaron en sus obras en la Metamorfosis, eh, eran sus obras donde ellos influenciaron esa filosofía. Ahora, entrando en tema ahora por parte de la adaptación filosófica, entramos en la parte mitológica. Okay. En la parte mitológica, como vimos en clases previas, en Roma se copió de cierta forma de la cultura griega y la adaptó gracias a dos escritores famosos que son Virgilio y Ovidio. ¿Okay? Virgilio y Ovidio son dos escritores bastante famosos de Roma que ellos adaptaron algunos de los dioses griegos, que los adaptaron y les cambiaron el nombre, pero que de cierta forma son prácticamente iguales, solo que diferentes contextos. Por ejemplo, tenemos a Zeus, que se convirtió en Júpiter, Hera se convirtió, si no me equivoco, fue en Marte, eh, Afrodita se convirtió en la diosa Venus, tal cual es la diosa de la fertilidad, y lo que venía siendo Apolo es el único que conservó su nombre tanto en un lado como en el otro y no cambió mucho su contexto. ¿Okay? Por lo tanto, en Roma tenían esa devoción, le rendían bastante pleitesía a lo que eran a los dioses. Por eso es que yo coloqué aquí el panteón, porque lo que era la opinión de los dioses, o por lo menos lo que sería el contexto tipo, te lo juro por Dios, era como que ellos lo tomaban muy a pecho, y como ellos eran bastante religiosos en ese sentido y tenían una cultura politeísta. Por lo tanto, se aprovechaban de eso para poder manipular el control político. Mi nombre es Lilaidis Martínez, soy de la sección 14 y voy a hablar sobre un poco de la educación en Roma. La educación en la antigua Roma se caracterizaba por el estudio de la literatura latina y griega, así como la intención de formar a los estudiantes en el arte de la oratoria. Bueno, su sistema imitaba al griego y la crianza del niño pertenecía a su familia hasta los 7 años de edad. Los romanos se preocupaban por transmitir a los pequeños una serie de cualidades muy importantes en la época, como el ahorro, la lealtad o la disciplina. Hasta el siglo III a.C., el sistema educativo romano no existía como tal y por tanto era un asunto meramente familiar. A partir de esa fecha, la crianza de los niños hasta los 7 años de edad pertenecía a la madre, y una vez que transcurría esta cantidad de años, los niños pasaban a estar bajo la tutela del padre y las niñas continuaban con su madre. Ya en este sentido, podemos hablar de una educación sexista, ya que el niño aprendía sobre cultura, agricultura, manejo de las armas, en ritos religiosos, mientras que las niñas se formaban en tareas domésticas. Una vez que los romanos entraron en contacto con la cultura, me refiero a la cultura griega, la educación familiar no era suficiente y copiaron gran parte de los métodos de enseñanza y actividades de los griegos. Y así, a partir de entonces, Roma se llenó de grandes, de preceptores griegos y filósofos. Las familias son con más recursos económicos encontraban lo que decían preceptor privado para sus hijos, mientras que para las familias pobres y los esclavos apareció la figura del maestro de escuela. Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que la educación en la antigua Roma se basaba
en el estudio de la literatura latina y griega. Además, la intención era formar a los alumnos en el arte de la oratoria. Podemos hablar de 3 etapas. La instrucción primaria, en lectura y literatura, y las clases de teórica. Para estas fases solo iban dirigidas a las familias adineradas, ya que era gratis. Cuando los niños alcanzaban los 7 años, como lo mencioné anteriormente, comenzaban la enseñanza primaria del sistema educativo romano. En esta fase, los alumnos profundizaban en la lectura, la escritura y el cálculo. Aprendían los números romanos y recibían las lecciones que previamente tenían que memorizar. Ya a los 12 o 13 años, los estudiantes pasaban a la fase secundaria, donde estudiaban latín, griego, gramática y literatura. A los 16 años, los estudiantes podían especializarse en la retórica, y así es como ellos aprendían a ser expertos en hablar en público. Esto era un aspecto muy importante de la educación y lo que permitía a los alumnos alcanzar un alto rango en los juzgados. Cabe añadir que la educación en la antigua Roma intentaba inculcar varias cualidades y valores importantes de la época. Y se transmitían, esos valores y cualidades lo transmitían tanto como los padres como el Estado. Los valores que se enseñaban eran que si el ahorro, la lealtad, alcanzar la lealtad romana mediante aspectos morales, intelectuales y políticos. La disciplina y otro como cualidad o valor era la disciplina y la razón. Eso es todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Yaneli y a mí me corresponde hablar o presentarles las clases sociales o también cómo estaban distribuidos los estratos sociales en la antigua Roma. En la antigua Roma, al igual que en muchas otras sociedades antiguas, se caracterizaba principalmente sus clases sociales por la desigualdad. Por lo tanto, los estratos sociales más resaltantes que se podían notar eran 5, que eran los patricios, los nobles o los plebeyos, los clientes, los libertos y los esclavos, de los cuales estos primeros 3 son los que siempre contaban con un mayor campo de beneficios, o bueno, eran los que directamente contaban con una participación política, mientras que los 2 últimos no podían tener ningún tipo de participación política y socialmente estaban un poco rezagados. Por lo tanto, estas distinciones de clases, dependiendo de la posición económica, dependiendo de las familias y dependiendo de cómo estaba estructurada la sociedad en aquel entonces, no siempre se mantuvo así, sino que fue fluctuando, fue evolucionando y fue teniendo diferentes cambios dependiendo de la época. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la clasificación social se mantenía de esta manera presentada. Ahora, explicando cada una de las subramificaciones, comenzaríamos por los patricios, quienes eran los primeros en asentarse en Roma junto con sus respectivos descendientes. Cada uno de los patricios, junto con sus familiares, pretendían tener un descendiente más o menos divinizado, el cual vendría siendo el pater. Todos aquellos patricios que tuvieran un pater en común, por lo tanto un descendiente divinizado en común, vendrían siendo quienes formaran una misma comunidad, quienes tuvieran un mismo apellido y aquellos que compartieran un mismo culto. En los primeros tiempos la desigualdad social se basaba en el nacimiento y en la religión, siendo en la sociedad romana los 2 grandes tipos de diferentes ciudadanos los que eran considerados libres y los no libres, siendo estos últimos los esclavos, y los libres por su parte siendo divididos entre los privilegiados y los no privilegiados. Los ciudadanos libres privilegiados eran considerados los patricios, y entre los ciudadanos libres no privilegiados hay una subdivisión en la cual se encontraban los no privilegiados independientes y los dependientes,
siendo los dependientes los plebeyos y los dependientes los clientes y los libertos. Desde el principio de Roma, los patricios y sus antepasados constituyen parte del primer eslabón de la sociedad romana. Por lo tanto, los patricios también contaban con una gran cantidad de esclavos. Muchos de ellos los ayudaban en diferentes actividades, y siendo los patricios quienes formaban parte desde manera inicial de la sociedad romana, eran considerados ciudadanos romanos. Por lo tanto, contaban con ciertos beneficios y ciertas garantías, como el poder participar en actividades políticas o en actividades públicas y formar parte de el involucrarse en las actividades sociales. Más adelante, el derecho a la ciudadanía romana fue extendiéndose a las llamadas minores gentes, que pertenecían al grupo de personas que eran extranjeros y que de una u otra manera habían adquirido la nacionalidad romana, o aquellas personas que aún siendo pertenecientes de Roma no formaban parte de los patricios y sin embargo fueron adquiriendo esa nacionalidad con el tiempo. Los patricios solían decir que eran familiares o eran parientes lejanos de quienes eran fundadores originarios de la antigua Roma. Desde el principio de Roma, los patricios y sus familiares constituían parte del primer eslabón social, siendo los patricios también quienes contaban con cierta cantidad de esclavos, muchas veces en gran número. Los esclavos eran quienes los ayudaban en ciertas actividades de diferentes índoles, mientras que los patricios contribuían económicamente con el sustento de ellos. Los patricios, al ser considerados parte fundamental de la sociedad romana desde un inicio y formar parte desde sus inicios, eran considerados en primera instancia ciudadanos originarios de Roma. Por lo tanto, contaban con ciertos beneficios, como por ejemplo el poder participar en actividades públicas o en actividades políticas y contar con cierta influencia en cómo se manejaba la sociedad en Roma de aquel entonces. Más tarde, el derecho a la ciudadanía fue adquirido también para las menores gentes, o fue extendido para las menores gentes. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, eran quienes eran pertenecientes a otras ciudades que no era Roma, o quienes sí pertenecían a la ciudad, pero que por alguna razón no eran patricios, no tenían ninguna prominencia veniente de algún familiar lejano a ellos, pero que poco a poco con el tiempo fueron adquiriendo la nacionalidad romana. Los patricios solían decir que ellos eran familiares de algunos de los fundadores de la antigua Roma. Ahora, hablando de la siguiente clase social, se encuentran los clientes. Los clientes eran refugiados o personas pobres, ciudadanos pobres, que estaban bajo la tutoría o bajo el régimen de un patricio. Los patricios se encargaban de distribuir de manera económica ayuda a los clientes, o también los protegían ante la ley y les permitían tener cierta participación en actividades públicas o formar parte de algunas de las festividades religiosas que a veces se generaban en Roma. Y a cambio de esto, los patricios lo que le otorgaban a los clientes era como estabilidad económica y una ayuda, mientras que los clientes le otorgaban a los patricios cualquier tipo de ayuda con cualquier actividad que los patricios le asignaran, y los clientes se veían en la obligación y en el deber de colaborar con ellos. También, otra cosa con la que los clientes ayudaban a los patricios era cuando ellos les solicitaban alguna participación en la guerra. Por lo tanto, los clientes estaban sujetos a las peticiones estrictas de los patricios, y los patricios solían enorgullecerse de decir que contaban con una amplia clientela o con una clientela prominente o importante. Ahora, hablando de la siguiente posición en los estratos sociales, se encontraban los plebeyos. Los plebeyos vendrían siendo como la población en general, era como la multitud, ya que era el común denominador en la población romana, era lo que formaban la mayoría del pueblo romano. Por lo tanto, los plebeyos eran una combinación de varios diferentes tipos de personas con diferentes antecedentes. Habían plebeyos que eran refugiados pobres, o habían plebeyos que eran extranjeros. Incluso habían algunos plebeyos que eran clientes que se habían enemistado con sus patronos, o sea, que habían tenido algún tipo de desacuerdo y que ya no colaboraban con quienes los habían contratado, que eran los patricios.
Por lo tanto, los plebeyos, al ser el común denominador del pueblo, eran considerados hombres libres. Por lo tanto, no podían participar en ningún tipo de actividad religiosa y en ningún tipo de actividad política. Por último, se encontraban los esclavos. La esclavitud era el destino normal o habitual para todo aquel que era preso de guerra. Legalmente, los esclavos no contaban con ningún tipo de derecho ante los ojos de la ley y eran considerados como herramientas que hablan o instrumentos vocales. Por lo tanto, se les consideraba más un objeto que una persona. No contaban con ningún tipo de derecho y se veían obligados a cumplir con las peores asignaciones o con las peores tareas sin ningún tipo de remuneración, de manera gratuita y de por vida. El trato que recibiría el esclavo dependía netamente del carácter y el comportamiento del amo a quien pertenecía, y los esclavos llegaron a ser muchos y muy numerosos con la expansión de Roma.